Con dolor en nuestros corazones, les volvemos a saludar esta mañana, con el dolor que producen las tribulaciones en las que de momento llegamos a pasar como hijos de Dios. Esta semana, mis queridos hermanos y amigos, Dios nos ha permitido ir entre el gozo y la esperanza que producen en nuestros corazones la recuperación de algunos hermanos en la fe, entre ellos nuestros hermanos Gema Salcido, Raimundo García, Abelina Hernández, Belén Hernández, Sonia Grande, Carmen Pazzi Flores y Maximino Andrade. Y el dolor que produce la partida de algunos otros, como lo ha sido en esta semana, la partida del varón Tomás Rosales, esposo de nuestra hermana Gaby González, y padre de Luis, Valentín, Marta, Laura y Tomás Rosales González. Les agradecemos a todos las oraciones que a favor de nuestros hermanos en la fe han tenido la disposición de dirigir al Señor, y les bendecimos al mismo tiempo desde aquí, invitándoles nuevamente para que unidos pongamos en este momento espiritual en las manos del Señor este culto, rogándole su asistencia y su bendición para la gloria de su santo nombre. Les pido en el nombre del Señor se pongan de pie por respeto y reverencia al Señor, y oremos poniendo este momento en las manos de Dios. Padre, nuevamente te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, por permitirnos la bendición nuevamente de estar aquí, Padre, transmitiendo los himnos, transmitiendo tu palabra en unos momentos más, Señor. A los amigos que en este momento están conectados con nosotros a través de este medio virtual, a los hermanos y a las hermanas que en sus hogares y en diferentes lugares se están conectando también, Señor, para en este día de domingo todos alabar y glorificar tu santo nombre. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, no nos quites esta bendición, Señor, que virtual o presencial nos permitas, mientras nos concedas la vida, exaltar, Padre Santo, tu santísimo nombre con los lavados y comprados con tu preciosa sangre. Te pedimos en el nombre de Jesús la asistencia de tu glorioso y santo Espíritu. Te rogamos pongas las palabras tuyas en nuestras bocas, Padre. Que esta mañana, más que hablar nosotros, hable tu Santo Espíritu a través de nuestras vidas, Señor. Así que ponemos en tus manos los himnos. Anticipadamente ponemos tu palabra en tus manos, para que, Dios eterno, tú los uses y permitas que en este día no pocos, Padre, al escuchar la palabra puedan venir a rendir sus vidas delante de tu presencia. Ese es el propósito en estos días. Ese es el objetivo, Padre. Traer a los hombres a la presencia tuya, para que gocen de tu presencia, para que gocen de la salvación que tú estás dando en el nombre de Jesucristo, y ellos puedan venir a tener una relación profunda contigo, Padre. Ponemos este momento en tus manos y te pedimos nos bendigas, Dios de los cielos, en este momento de alabanza, Señor, porque nuestro corazón viene dispuesto para exaltarte. Permítenos honrarte con este precioso himno titulado Aquí estoy para la gloria de tu santo nombre. Alabado seas para siempre. Levante sus manos allá donde usted se halla, hermano. Allá en la quietud y comodidad de su hogar, bendiga el nombre de
de Dios. Cristo está con nosotros. Él dijo que no nos dejaría, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo para la gloria de su santo nombre. Alabado sea el Señor. Levante su alabanza al Señor y permita que se oiga en su entorno para la gloria de Él, hermano. Aleluya. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Gloria sea su nombre, aleluya. Aquí Y amén. estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Levante sus manos ahí en su lugar, querido hermano. Toma mi ser, Dando al Señor Dios Todopoderoso, aleluya. mi vida te entrego a ti, porque tú eres mi Dios, es signo de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Gloria a Dios, aleluya. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Gloria a Dios. A Él sea dada la gloria y la honra. Amén. Bendito sea el Señor. Como verdaderos adoradores, venimos en esta mañana porque es necesario que adoremos. Amados hermanos y amigos, le doy gracias a Dios por estar con ustedes en esta mañana. Le doy la gratitud a mi Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos ama con amor eterno. Bienvenidos sean todos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos que nos están acompañando en esta mañana. Una mañana gloriosa por la bendición del Señor. Una mañana llena de su presencia para nuestra vida. Dispuesto a bendecirnos, hermanos y amigos, a cada corazón. Porque Dios está con nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarle en esta mañana para que abramos la palabra de Dios y juntos leamos el Salmo número 95, del 1 al 6. Para que en esta hora nos unamos juntos a darle la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Usted lo tiene ahí en su hogar. Exalte el nombre del Señor y leamos juntos la palabra bendita de Dios. Dice así:
Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, aleluya. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, dice la palabra de Dios, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bendito sea el Señor. Esta mañana tenemos esta oportunidad y esta bendición de venir delante de la presencia del Señor para rogarle con todo nuestro corazón: dame, Señor, más de ti. Bendito sea tu nombre. Danos de tu presencia, danos de tu amor a nuestra vida. Aleluya. Cantemos, queridos hermanos, amada iglesia, amigos que nos acompañan, eleve su cántico al Señor. Aleluya. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Gracias por tu presencia, Señor. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Levante sus manos en esta mañana. Aleluya. Dame más de ti. Sí, amén. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Abra sus labios ahí en su hogar. Jóvenes, niños, Vengo a ti, unámonos en alabanza Señor, al Rey de Reyes. a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dale la gloria, aleluya. Dame más de ti. Bendito Señor. Dame más de ti. Quiero más de ti. Gloria a Él, aleluya. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios. Qué hermoso es tener este tiempo para exaltar el nombre del Señor. Este tiempo para buscar su presencia, porque nuestra alma, como dice en el Evangelio según San Juan, tiene sed del Rey de Reyes, del Señor. Esa palabra preciosa que dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Y aquí estamos reunidos para decirle en alabanza al Señor que queremos estar en Él. Queremos buscar esas aguas que llenan, que satisfacen, que saturan nuestra alma para la gloria de Dios. Aleluya. Cante conmigo, hermano. Canta conmigo, hermana. Levanta tu voz al Señor. Aleluya. El siervo Amén. Aleluya. busca por las aguas, Sí, amén. así clama mi alma por ti, Señor. Levante sus manos. Y en Levante sus noche manos al Señor. tengo Aleluya. sed de ti y solo
a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Él está con nosotros, porque así lo dice su palabra. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y la noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed Gracias, Señor. solo de ti. Bendito seas. Lléname, Señor. Que nos permites abrir nuestros labios y nuestro corazón. Como el siervo brama, queridos hermanos, amigos que nos escuchan. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, en esta mañana así clama nuestro corazón delante de su presencia, así clama nuestra alma, para que nuestra vida sea llena con la presencia de Dios, para que nuestro corazón sea fortalecido, para que nuestro corazón sea consolado por la gracia bendita del Señor. Aleluya. Quiero invitarle para que inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos, amigos, jóvenes, pequeños, todas las familias que estamos reunidos. Levantemos nuestra oración delante del Señor y le pidamos a Dios que prepare nuestro corazón para la palabra de poder que tiene para cada uno. Oremos. Mi Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana yo sé que tú nos escuchas. Venimos con nuestro corazón, Señor, necesitado y sediento como el siervo, Señor. Así estamos, necesitando de ti todos los días, levantando nuestro clamor ante tu santa presencia, Señor. Clama mi alma por ti, oh Dios. Alma mía, clama mi alma, clama nuestra alma, Señor, delante de ti. Queremos poner en esta mañana, Señor, nuestras vidas bajo tu cuidado, bajo tu protección, porque tú estás con nosotros, como dice tu palabra, todos los días, Señor. Todos los días, cada momento, cada instante, tú nos guardas y nos muestras tu amor tan grande. Queremos rogarte en esta mañana que nuestro corazón esté preparado para escuchar tu santa palabra, palabra de poder, que es como espada de dos filos, que traspasa, Señor, nuestro corazón
que llega hasta lo profundo, mi Señor de los cielos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te ruego que pongamos nuestro oído afinado a ti, mi Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. Cantemos, hermanos. El salmista dice que cantemos con poder, que cantemos con fuerza, que alabemos al Señor porque grande es su misericordia. Aleluya. Recuerde usted que el Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestro refugio en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Él es nuestra fortaleza. Aleluya. Cantemos, queridos hermanos y amigos. Dulce refugio Sí, amén. Aleluya. en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción que da mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Es Jesucristo Salvador. Así como está ahí en su hogar, le voy a pedir en el nombre del Señor se sirva a ponerse de pie por reverencia a la palabra de Dios y juntos hagamos la lectura de el capítulo 12, versículos 1 al 4 de la carta que el apóstol San Pablo escribiese a los hebreos. Le pido, unidos hagamos la lectura. Amén. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Amén. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén. En este contexto, mi querido hermano y amigo que me escucha, le voy a pedir se ponga cómodo, centre su atención en la palabra de Dios y disfrutemos unidos, disfrutemos juntos lo que la palabra del Señor tiene para nosotros en este día. Si se ha puesto cómodo, le digo lo siguiente. La palabra pecado viene de la palabra hebrea hatat, que significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, errar en el sentido de no alcanzar un camino objetivo, o errar en el sentido de no alcanzar un blanco exacto. Pero también la palabra pecado viene de la palabra griega amartía, que significa fallar en el propósito de alcanzar la meta, o también significa no dar en el blanco. Por implicación, tanto la palabra hatat como la palabra amartía hacen referencia al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual tenido por meta ideal, debido a una actitud errónea, consciente o inconscientemente. Pero la palabra pecado, según las palabras hebrea y griega mencionadas, también alude a la transgresión voluntaria o involuntaria de normas o preceptos espirituales establecidos por el Señor. Paralelamente a la definición, la palabra pecado aparece 386 veces en la palabra de Dios, haciendo referencia a la condición o estado espiritual de los seres humanos de manera general, señalando que los hombres todos, sin excepción alguna, estamos en una condición de pecado. Pecado con el que Dios está en desacuerdo. Amén. Pecado que debe ser limpiado a fin de purificar o limpiar la vida espiritual y evitar sus consecuencias que ordinariamente éste trae. Escrituralmente hablando, hay varias razones por las que los hombres de manera general debiésemos abandonar el pecado en el presente turbulento que vivimos, como en el futuro complejo que seguramente vendrá, mis queridos hermanos y amigos. Amén. Las razones que bíblicamente se tienen no son pocas, y debido a ello, las iremos abordando una a una en los cultos virtuales que Dios mediante tendremos hoy y en los próximos domingos. Así que, contestando a la pregunta, ¿por qué debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene? Les digo en primer lugar que debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene, porque la presencia del pecado en nuestras vidas altera nuestra relación con Dios. La trascendencia del pecado, mis queridos hermanos y amigos, es desastrosa. No solo por razón del caos y desorden que genera en quienes lo admitimos voluntariamente en nuestras vidas, sino más aún por la forma en que afecta las relaciones entre nosotros los hombres y el Dios Santo. No hay nada en el mundo, incluso podríamos decir en el universo mismo, capaz de hacer lo que el pecado hace respecto de nuestras relaciones con Dios, cuando consciente o inconscientemente le damos lugar en nuestras vidas.
La comisión del pecado no solo hace posible una separación entre Dios y nosotros los pecadores. La presencia del pecado en nuestras vidas hace que el rostro de nuestro sublime Señor se oculte de nosotros los hombres y su oído se niegue a escuchar. La Biblia señala que el Dios Santo no escucha a los pecadores, a no ser que estos se arrepientan de sus pecados. Amén. Procedemos, mis queridos hermanos y amigos, con inocencia cuando al pecar pensamos que el hacerlo no tendrá consecuencias, que a pesar de que nos determinemos por el pecado, las relaciones con Dios se mantendrán y que nada evitará que sigamos teniendo comunión con su presencia. Nos equivocamos cuando pensamos que salirnos de la voluntad de Dios, transgrediendo su palabra y ofendiendo a su persona, nada pasará, que Él seguirá estando disponible para nosotros los hombres. La Biblia señala más bien todo lo contrario. Isaías, el profeta veterotestamentario, plasmó por el Espíritu Santo en su tiempo, allá en el capítulo número 59, versículos números 2 y 3, los efectos desgarradores que el pecado genera en las relaciones entre Dios y los hombres, cuando estos voluntariamente le dan presencia en sus vidas. Hablando al pueblo de Dios en su tiempo, a un pueblo que se había determinado por el pecado, Isaías les dijo lo siguiente: pero vuestras iniquidades, les dijo Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Después les señaló: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios, les dijo el profeta Isaías, pronuncian mentira. Hablan maldad y habla maldad vuestra lengua. Si lo nota, mi querido hermano y amigo, Isaías, el profeta de Dios, está diciendo que la razón por la que en el tiempo pasado el pueblo de Dios estaba teniendo la amarga experiencia de no poder acercarse a Dios, se debía precisamente a la presencia que el pecado estaba teniendo en sus vidas. No podemos esperar tener una relación amplia y gloriosa con Dios cuando nos determinamos a pecar. No debemos esperar ser acompañados por su presencia en la vida cuando nos determinamos por hacer aquello que está fuera de su voluntad. No podemos acercarnos a su presencia y a su gloria cuando en una condición de pecado nosotros queremos tocar la persona o la gloria del Dios Santo. Isaías, el profeta, menciona que el pueblo en el pasado no podía hacer precisamente lo que estoy diciendo porque estaban en una condición de pecado. Pero también que la razón por la que el Señor les estaba ocultando su rostro y limitándoles su presencia se debía precisamente también al pecado, y que la causa de que el oído de Dios estuviera cerrado a ellos era precisamente el pecado también. Ellos tenían sus manos contaminadas de sangre y a ellos se debía lo que les pasaba. Tenían manos de asesinos en todo tiempo. No podían tener relación con Dios y con su presencia porque había una causa y una razón. Los dedos de ellos eran dedos de iniquidad, poseían dedos de iniquidad, y por el uso que en su tiempo le estaban dando, pero también a sus labios que habían estado orientados hacia la mentira. ¿Cómo podemos tener una buena relación con Dios cuando nos determinamos en nuestras vidas por el pecado y la maldad?
sobre todo aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, haciendo lo que el pueblo de Dios hacía en su tiempo. ¿Cómo, mis queridos hermanos y amigos, podríamos creer en la persona de un Dios santo como lo es nuestro Dios? ¿Cómo podríamos interactuar espiritualmente o pedir que Él interactúe espiritualmente con nosotros cuando nos determinamos por darle lugar a la maldad y al pecado? Sin reparar en las consecuencias, naturalmente, que éste traerá sobre nuestras vidas. No, mis queridos hermanos y amigos, debemos purificar nuestras vidas de maldad y pecado. Amén. Debemos salir de esa condición. Gloria a Dios. Debemos sepultar el pecado, la maldad y la iniquidad para empezar a tener o volver a tener una relación ininterrumpida con el Dios Santo, el Dios de la gloria, el Dios que no comulga con la maldad ni tampoco con el pecado. Gloria a Dios. Debemos purificar en este tiempo, en el presente, nuestra vida espiritual, echando fuera la maldad y el pecado para restaurar nuestra relación con el Dios tres veces santo. Amén. Hoy en día, no pocos se preguntan, ¿dónde está Dios? En medio de estos días horrorosos que nos trajo esta pandemia. Y la respuesta es, el Dios de la gloria está justamente en el mismo sitio donde nosotros determinamos dejarle. Es decir, fuera de nuestros corazones, cuando decidimos dar lugar al pecado, pensando inocentemente que ello no tendría repercusiones en nuestras vidas. Para aquellos que nos preguntamos, pues, ¿dónde está Él? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? La respuesta es, Él está donde en algún momento decidimos dejarle, fuera de nuestros corazones, fuera de nuestras vidas, lejos de nuestro clamor y de nuestras voces, porque en algún momento llegamos a pensar que no lo necesitábamos en nuestras vidas, que no hacía falta en nuestros corazones. Si lo notas, mi querido hermano y amigo, que para depender de Dios, necesitamos arreglar nuestra condición espiritual delante de su presencia. Amén. Quitar de en medio el pecado y la maldad. Que para reclamar su gracia necesitamos purificar ahora y en el tiempo que viene nuestras vidas, echando fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los pecados con los que le hemos ofendido. Los pecados que nos han evitado participar de su gloria y de su presencia. Amén. Los pecados que nos han tenido y nos tienen en una desventajosa condición. Que para rogar su gracia necesitamos ponerle fin a la vida de pecado y de maldad que muchos de nosotros hemos minimizado. Que para contar con su presencia en el presente y en el futuro que viene, necesitamos purificarnos, limpiarnos la vida espiritual de modo que le agrademos al Señor. Mis hermanos y amigos, este tiempo debe ser un tiempo para la reflexión personal. Gloria a Dios. Debe ser un tiempo para abandonar el pecado y volverse a Dios. Dejar de hacer lo malo y optar por el bien en el nombre de nuestro Salvador y amigo. La Biblia dice, si pecado hemos, Aleluya. abogado tenemos Amén. para con Dios el Padre por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria. Así que usted puede venir en este tiempo al Señor. Usted puede y un servidor podemos traer nuestros pecados a su presencia. Amén. Podemos en este tiempo renunciar a la maldad en el nombre del Señor, dejarla atrás, sepultada en el nombre de Cristo, para venir a una relación profunda con Dios. Si usted lo ve bien, este es el tiempo para quitar de en medio el pecado y darse la bendición de venir a una relación profunda con el Dios Santo que desde siempre le ha esperado y le espera para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Les digo en segundo lugar que debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene, porque
el propósito de Dios es que hagamos morir lo pecaminoso en nuestras vidas. Amén. No podemos ir cómodos por la vida atestados de maldad y de pecado. No podemos vivir en el presente y futuro que viene una vida sin libertad, llevando de nosotros los pecados e impurezas que ofenden a Dios y denigran nuestras vidas. No podemos aspirar a vivir espiritualmente seguros bajo un contexto de desobediencia y pecado todos los días en la presencia de Dios. Desobediencia y pecado que evitan la bendición de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en este tiempo es que en el nombre de Jesús, Amén. en el nombre que es sobre todo nombre, Gloria a Dios. nos desembaracemos del pecado. El propósito de Dios es que nos determinemos en este tiempo por hacer morir lo pecaminoso, lo terrenal, lo de esta vida, lo que gloria sea al Señor, lo que le agrada y le gusta al hombre carnal, al hombre de desobediencia, de modo que nos purifiquemos y cambiemos en el nombre de Jesucristo nuestra condición. Amén. Pero, ¿cómo nos ponemos en el propósito de Dios? ¿Abandonamos el pecado? ¿Qué es lo que Dios desea? Cuando nos determinamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Cuando decidimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador hacer trizas la fornicación en nuestras vidas. Cuando echamos las impurezas de las mismas. Cuando ponemos un freno a las pasiones desordenadas en nuestros corazones. Cuando apartamos de nuestras mentes los deseos pecaminosos y hacemos añicos, mis queridos hermanos y amigos, la avaricia como pecado en el nombre de Jesús. Abandonamos el pecado cuando abrimos las puertas de nuestros corazones y echamos fuera en el nombre de Jesús Amén. la ira, el enojo y la malicia, y cerramos puertas en nuestras mentes y nuestros corazones a la blasfemia, Aleluya. a las palabras deshonestas que ofenden a Dios. Cuando evitamos dar lugar a la mentira y nos despojamos del hombre de maldad y de pecado con sus pecados, hechos y maldades vergonzosas. Abandonamos el pecado cuando echamos fuera de nosotros los pecados presentes en nuestras vidas. Los pecados que nos colocan en un estado de desobediencia a Dios y a sus leyes y atraen la ira de Dios sobre nosotros. Como lo señala justamente el apóstol Pablo en la carta que escribiese a los Colosenses, en su capítulo número 3, versículos número 5 al 9, en donde al hablar del qué hacer para lograr la purificación o la santificación de la vida espiritual, Pablo aconseja, Amén. haced pues morir lo terrenal, dice, en vosotros. Aleluya. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas, dice Pablo, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, Amén. malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo aconseja en este pasaje que hemos leído? Haced morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir los pecados por los cuales la ira de Dios viene sobre vosotros. Haced morir los pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dejad los pecados que fueron parte de vuestras vidas en el pasado e incluso en el presente. Despojaos, dice el apóstol Pablo, del viejo hombre con sus pecados y sus hechos. Pero, ¿qué pecados debemos hacer morir en nuestras vidas según lo que Pablo está diciendo?
Note usted, ahí lo va a encontrar muy claramente en el pasaje. Pablo dice que tenemos que hacer morir la fornicación en nuestras vidas. ¿Y qué es la fornicación? Sino la práctica de las relaciones sexuales prematrimoniales. Amén. Sí. Pero después dice que hagamos morir la impureza. ¿Y qué es la impureza? La impureza no es otra cosa sino la mezcla, la mancha, la adulteración, la corrupción, la suciedad y turbiedad que anidamos como prácticas en nuestras vidas. Después pasa a señalar que hay que hacer morir las pasiones desordenadas. ¿Y qué es eso? Las pasiones desordenadas son los deseos y emociones desenfrenadas, perversas y malas, sobre todo las que se tienen dentro del ámbito sexual. Pablo, el apóstol, está mencionando que hay que hacer morir en nosotros los malos deseos. Amén. ¿Y qué es esto? Sino el interés y la apetencia de las cosas pecaminosas. Después pasa a mencionar que hay que hacer morir la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Sino el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Menciona también que hay que sacar de nuestras vidas la idolatría, que, mis queridos hermanos y amigos, no es otra cosa sino la terca disposición para seguir adorando a los dioses que no son dioses, o a los ídolos vanos hechos de oro, de plata, de yeso, de madera o de cualquier material que de momento se les ocurre a los hombres. Hay que huir de la idolatría. Hay que dejarle de dar gloria y alabanza a los ídolos vanos para orientar nuestra atención al Dios de la gloria, al único y todopoderoso Dios de los cielos revelado en la palabra de Dios. Pablo dice también que hay que dejar de lado la ira, que no es otra cosa sino un sentimiento de enfado muy grande y violento que nos desencaja y nos hace hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pablo señala que juntamente con la ira hay que hacer trizas en nuestras vidas el enojo, que se define como enfado, disgusto e irritación en la palabra de Dios, cosa que no armoniza con la vida de los hombres y las mujeres de Dios, con la vida de los hombres y mujeres lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Pero hay que dejar la malicia, que no es otra cosa sino la inclinación al mal, con énfasis en el engaño y en la falsedad. Después hay que sepultar, mis queridos hermanos y amigos, la blasfemia. Aleluya. Que es la palabra o expresión injuriosa que de momento los hombres levantan contra Dios o contra las cosas sagradas. Es tiempo de poner bozal a nuestros labios para evitar contender con el Omnipotente, debido a que no es una cosa buena. No somos nosotros más grandes que en Él, somos pequeñas cosas delante de su presencia, y reconociendo esa realidad tenemos que cerrar nuestros labios, ponerles bozal para la gloria de Dios. Pablo está diciendo que los hombres, independientemente si estamos en Cristo o no, tenemos que sepultar, tenemos que hacer morir las palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Y qué son las palabras deshonestas? Sino las palabras inmorales, que a veces tan de manera normal salen de nuestras vidas. Las palabras soeces, obscenas, indecorosas, indecentes, a veces palabras lujuriosas, indignas y corrompidas. Amén. Termina Pablo en este pasaje diciendo que hay que apartarse, hay que hacer morir la mentira en nuestras vidas, algo tan común y a veces pareciera algo tan natural en la vida de nosotros los hombres. ¿Y qué es la mentira? Sino la afirmación persistente de una falsedad. Ahora, ¿pero por qué aconseja Pablo que hagamos morir en nuestras vidas los pecados mencionados?
Porque en cualquier tiempo, mis queridos hermanos y amigos, y desde luego en el tiempo que nos ha tocado vivir y el tiempo que corresponderá al futuro que viene, la única forma de purificar la vida espiritual será echando fuera el pecado de nuestras vidas, cerrando las puertas al mismo en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Ocupémonos pues en purificar la vida espiritual en el presente. Amén. Ocupémonos en purificar la vida espiritual, mis queridos hermanos y amigos, en el futuro que viene. Pues como hemos mencionado aquí, el propósito de Dios es que terminemos con lo pecaminoso en nuestra vida espiritual, a fin de que vayamos en el presente y en los días por venir, en la libertad de Jesucristo y en la bendición de Él para la gloria de su santísimo nombre. Amén, gloria a Dios. Es algo en lo cual usted y yo necesitamos reflexionar esta mañana. Amén. ¿Cuántas de las cosas mencionadas en este segundo aspecto seguramente estarán siendo parte de nuestras vidas? Y no me refiero solamente a las personas que desconocen de Dios. ¿Cuántas de estas experiencias estarán siendo parte de nuestras vidas, toleradas por nosotros ahí? Y no hemos visto hasta ahora la necesidad de echarlas fuera en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Pero si usted va a ir seguro en el presente que vivimos tan complejo y tan difícil, y va a ir seguro en el futuro que viene para encontrarse en gloria con el Señor que viene por usted, por mí, por todos aquellos que en este día van a entregar su vida a Jesucristo, van a abandonar el pecado y se van a entregar en sus brazos, usted tiene que purificarse. Tenemos que purificarnos ahora. Tenemos que purificarnos de la maldad mañana. Tenemos que purificarnos del pecado y la iniquidad para esperar en gloria al que prometió venir pronto por nosotros. Bendito sea su nombre. Aleluya. Les digo en tercer lugar que debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene, porque la voluntad de Dios es que evitemos dar satisfacción a los deseos carnales. ¿Cuántos años de nuestras vidas hemos vivido más que en la voluntad del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en la voluntad de nuestra carne, mis hermanos y amigos? ¿Cuántos años inmersos en los deseos de la carne, desoyendo la voz del Señor, contraponiendo nuestras decisiones a la voluntad de Él? ¿Cuántos años de nuestras vidas atendiendo la voz de la carne y viviendo bajo los designios de la misma y siendo a la vez indiferentes a la voz del Espíritu de Dios? Pero aunque eso haya sido y esté siendo hasta hoy nuestra condición y estemos hallando en ello nuestro placer o deleite, les digo desde aquí, mis queridos hermanos y amigos, que no podemos enfrentar el presente y futuro que viene en esa condición, caminando en la carne y dando satisfacción a sus deseos y designios. Debemos en este tiempo, Amén, en el nombre de Dios, Amén, cambiar la condición. gloria a Dios. Debemos en este tiempo poner oído a la voz del Espíritu de Dios en este momento. Amén. Justamente en este momento debiésemos tomar la decisión de purificar la vida espiritual. Debiésemos determinarnos por dar limpieza a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Decidir vivir en una forma diferente. Prestar oído a la voz de Dios. Atrevernos a caminar en la voluntad de Él. Decidir poner un alto a los deseos de la carne en nuestras vidas para seguir haciendo nuestras vidas no bajo los dictados de nuestra carne perversa, sino bajo los designios del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Aleluya. Debiésemos tomar, mis queridos hermanos y amigos, la decisión en este tiempo de prestar oído a la voz del Espíritu del Señor, pues la voluntad de Dios en este tiempo y en el que viene es que vengamos a vivir la vida de una forma distinta, de una forma diferente, de una forma espiritual, no carnal. Amén. La Biblia señala
para todos los que me escuchan en esta mañana, allá en la carta que Pablo el apóstol escribiese a los Gálatas, en su capítulo 5, versículos números 16 al 21. Digo pues, dice Dios a través de Pablo, andad en el Espíritu. Amén. Y oiga bien lo que se señala ahí. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Después el Señor da la razón. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados, dice Dios, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Después dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y aquí vemos cómo Pablo vuelve a la carga, porque por revelación del Señor mismo sabe qué hay dentro de los corazones de nosotros los hombres. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio. Escuche bien eso. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Nota usted que me escucha lo que Pablo está ordenando para todos los que oímos la palabra de Dios en este día? Pablo el apóstol no está pidiendo ni tampoco rogando, sino más bien está mandando dentro del derecho soberano que el Espíritu Santo tiene sobre los hombres que Él ha creado y también sobre los creyentes que el Señor ha salvado. Amén. Que caminemos, o en otras palabras, que vivamos bajo los designios y la voluntad, no de la carne, sino del Espíritu de Dios. Amén. Pero también ordena desoír y sobre todo evitar satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué deseos de la carne el apóstol está ordenando que se eviten? Pablo señala que los hombres todos, sin excepción alguna, pero sobre todo quienes conocemos al Señor, debemos evitar en nuestras vidas el adulterio. Vuelve a señalarlo, que son las relaciones extramatrimoniales y que de momento nos llevan a pensar a los hombres que podemos salirnos de la voluntad de Dios, que podemos transgredir sus leyes, que podemos pasar por alto sus designios y que podemos hacer nuestra voluntad y no la de Él. ¿Cómo podemos ir hacia en el presente y en el futuro que viene con fortaleza y bendición de Dios? ¿Cómo podemos esperar el abrigo y la seguridad que Dios da en medio de las circunstancias actuales, cuando nuestra condición delante de su presencia es del todo nociva? Así es. Pero después Pablo está mencionado que no satisfagamos los deseos de la fornicación como un deseo de la carne. En otras palabras, que no demos uso a nuestros miembros sexuales, aquellos que somos jóvenes, antes de la relación, de hacer los votos matrimoniales. Sí. Así es. Pero después Pablo dice que tenemos que desoír la voz de la carne y evitar satisfacerla con la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es cualquier tipo de suciedad, indecencia y deshonestidad, cosa que no debe ir con los hijos de Dios y también no debe ir con ningún hombre. Amén. El hombre no fue creado para que se enlodara y se ensuciara en el lodo del pecado, de la maldad y de la iniquidad. El hombre fue creado para vivir en santidad, una vida de libertad para la gloria de Dios. Así es. Pablo está diciendo que hay que evitar dar lugar a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia tiene que ver con los deseos sexuales descontrolados. Nos equivocamos cuando pensamos
que podemos usar el cuerpo de nuestra esposa o nuestro esposo a nuestro arbitrio, a nuestra manera. Sí. Haciendo con ellos lo que normalmente el mundo sin Dios realiza. Nos equivocamos cuando pensamos que podemos ir en esa línea y al mismo tiempo tener la presencia de Dios con nosotros. Hay que huir, hay que sepultar, hay que hacer caso omiso al deseo de la carne, al deseo de la lascivia, que como estoy mencionando, son deseos sexuales descontrolados, que más que ajustarse a la voluntad de Dios, se ajustan a los deseos de la carne, a los deseos del hombre viejo, del hombre de pecado. Pablo está mencionando nuevamente que hay que retirarse de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría como práctica es algo que está asentado en la vida y en los corazones de los hombres. Así es. Cuando se te presenta al Señor de la gloria, al único Dios todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, al que te amó sobremanera de tal forma que envió a su santo Hijo a este mundo para perdonar tus pecados y para posibilitarte a que vinieras a una relación con Él, ¿sí? Y te halla en una condición de idolatría, ¿cuánta resistencia tienes para salir de esa condición y venir a ponerte en los brazos del verdadero Dios? Amén. Por eso Pablo está mencionando que hay que huir de los ídolos. Amén. Sí. Salte de esa condición. Evita la adoración a los que no son dioses y pena una relación con el Dios Todopoderoso que tiene soluciones amplias para tu pecado y para mi pecado en este día, mi hermano. Amén. Pablo está diciendo que hay que dejar de lado las hechicerías, experiencias que fueron parte de muchos en sus vidas pasadas. Pero ¿qué es la hechicería? Sino el ejercicio de un maleficio o maldad sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas y de magia negra. Sí. Cosas que eran parte de las vidas nuestras en el tiempo pasado y que deben ser sepultadas en el nombre de Jesucristo en este tiempo. Amén. Pero después Pablo está mencionando que hay que hacer caso omiso a las enemistades como un gusto de la carne. ¿Y qué son las enemistades? La enemistad tiene que ver con el rencor que de momento liberas hacia otra persona, la forma hostil en que te comportas con aquellos que viven en tu entorno, con una oposición, con una enemiga, una mala voluntad, una rivalidad, un desamor que llega al aborrecimiento, a la pugna, a la aversión, a la malquerencia, al odio y a veces a la muerte misma. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que caminar de una manera distinta para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pablo está diciendo que dejemos de lado los pleitos también. ¿Y qué es? Es un pleito, sino un enfrentamiento y disputa con las personas. Los cristianos no podemos andar envueltos en estas cosas. Bueno, ¿qué dijera? Ningún hombre creado a imagen y semejanza de Dios debiese envolvernos en ese tipo de cosas. No podemos, mis queridos hermanos y amigos, rebajarnos a una condición animalesca, bestial, haciendo incluso en nuestros días lo que las mismas bestias no hacen. Tenemos que proceder como lo que somos, como la corona de la creación de Dios, como hombres y mujeres que fuimos hechos a imagen del Dios tres veces santo, a imagen y semejanza de aquel que nos amó y nos compró con su sangre preciosa. Aleluya. Tenemos que dejar los pleitos de lado, pero junto con ellos los celos. ¿Qué son los celos? Sino actitudes negativas hacia otros, causadas por diferentes razones. Tenemos que pensar que el celo no debe hallar lugar en nuestras vidas. Son pecados que minimizan nuestras vidas, que las ponen sobre piso, que nos llevan a vivir una vida derrotada espiritualmente en este mundo y que aparte de ello son cosas que nos impiden tener una relación con el Dios Santo. Pablo está mencionando que dejemos de lado también la ira, que es un sentimiento de enfado
muy grande que a veces nos lleva a la violencia, como está sucediendo hoy en nuestros días. Así es. Sí. Pero después pasa a decir también que debemos dejar de lado las contiendas, que no es otra cosa sino las luchas, enfrentamientos y discusiones con las personas. No podemos los creyentes ni los hombres que hemos sido hechos a imagen de Dios rebajarnos a esa condición. Pero después Pablo está diciendo que los que disienten no agradan a Dios, y entonces aconseja que hay que dejar las disensiones. ¿Y qué es la disensión? Sino la falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Nosotros no debemos ser, mis queridos hermanos, contreras. No podemos caracterizarnos por estar contrariando siempre las cosas, a veces incluso no porque sean malas, sino sencillamente porque no nos parecen. No, hay que dejar las disensiones. Pablo está diciendo que hay que dejar la herejía, y aquí mucha atención. Aleluya. Porque hoy en día están pasando cosas en la iglesia de Jesucristo a nivel mundial que por falta de formación doctrinal, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, el pueblo de Dios estamos aceptando de una manera inocente, diría yo, ingenua. Pero Pablo dice que nosotros tenemos que desoír la herejía. ¿Qué es la herejía? Sino la creencia religiosa en enseñanzas opuestas a la palabra de Dios. Pero después Pablo sigue mencionando que hay que dejar de lado la envidia. ¿Qué es la envidia? Los celos desordenados que se llegan a sentir por el éxito de alguien o la adquisición material que otras personas están realizando. Pablo está diciendo también que hay que dejar los homicidios, porque los homicidios no es algo que tenga que ver con los hombres que conocemos al Señor. Pero ¿sabías que tú puedes matar espiritualmente a una persona no con una arma, sino con tus palabras? Así es. Y en todos los casos Dios nos pide a los hombres y a los creyentes que nos apartemos del homicidio, que es el pecado que consiste en quitarle la vida a las personas, sea que se le estemos quitando espiritualmente o se le estemos quitando físicamente. Pablo pasa a mencionar algo que es casi universal. Dice que tenemos que dejar de lado las borracheras. Oiga bien esto, porque los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Los borrachos ofenden al Señor, se ofenden a sí mismos, ofenden a su familia, ofenden a la sociedad. Y los borrachos deben entender que deben pararse y dar la vuelta para vivir de una manera diferente para la gloria de Dios. Las borracheras consisten en un estado de embriaguez y también se definen como un conjunto de trastornos por el uso exclusivo de bebidas alcohólicas. Pablo, sin embargo, pasa a mencionar finalmente que los creyentes tenemos que retirarnos de el pecado de las orgías, que no es otra cosa sino el desenfreno sexual saturado de maldad. Y finalmente dice que los creyentes tenemos que retirarnos de estas cosas y de algunas otras que podrían tener una semejanza con las que hemos mencionado. Pero después el apóstol está dando la razón principal por la que los hombres de manera general, mis queridos hermanos y amigos, debiésemos evitar vivir en estas maldades. Subraya con claridad que los que practican cualquiera de estas obras o de cosas semejantes quedarán excluidos del reino de Dios. Así que en este tercer punto me detengo un momento para decirles a todos lo siguiente. Esta mañana estás en una disyuntiva, o estamos en una disyuntiva. O te determinas por seguir caminando en la basura, en la suciedad, en la iniquidad y en las abominaciones que Dios está mencionando en tu palabra, teniendo conciencia y sabiendo que el futuro presente, o el presente y el futuro que te esperaría sería un futuro de miseria, de dolor y de angustia, no pasando por alto
las cosas eternas, o te determinas por ponerle un alto Amén. a estos pecados para que en el nombre de Jesús vengas a Dios, tengas una nueva vida en Cristo, Gloria a Dios. restaures tu vida en Aleluya. Cristo y tengas las bendiciones que de manera natural vienen sobre la vida del hombre que camina y de la mujer que camina en la voluntad de Dios, y sobre todo tengas la bendición de la vida eterna. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Si usted me está escuchando, tenemos que reflexionar sobre esto. No podemos dejar para mañana estas decisiones. El presente que vivimos es un tiempo que lo demanda. Amén. El futuro lo demandará con más intensidad. Usted sabe si usted determina si va cargado, si vamos cargados con nuestros pecados, padeciendo las inclemencias de este tiempo y el tiempo que viene, o los enfrentamos, como hemos dicho en otros momentos, en la libertad de Jesucristo y con la fortaleza y la bendición que Dios da. Amén. Usted tiene en sus manos la decisión. Le digo en cuarto y último lugar, y con esto termino, que debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene, porque Dios espera que dispongamos nuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. El tiempo que vivimos, mis queridos hermanos y amigos, demanda que purifiquemos la vida espiritual. Es decir, que alejemos nuestros miembros que durante los años pasados de nuestras vidas hemos mantenido al servicio tanto del pecado como de la iniquidad, y los orientemos en el nombre de Jesucristo al servicio de la justicia. Aleluya. Pues como hemos señalado, Dios espera que dispongamos nuestros miembros en ese sentido, que los usemos para servir a lo justo, Amén. que los usemos para servir a lo santo, Amén. que Gloria a los Dios. usemos para servir a lo bueno, que los usemos para honrar a quien amorosamente nos creó y también para quien amorosamente nos salvó. ¿Por qué debemos hacerlo así? ¿Por qué debemos en este tiempo determinarnos por lo bueno, por lo santo y lo justo? No solo por el mal uso que les hemos dado a los miembros nuestros en el pasado, poniéndolos al servicio del pecado y de la iniquidad, como señala el apóstol, sino sobre todo porque nos fueron dados para honrar con ellos Amén. el nombre de nuestro amoroso Señor. Fuimos creados, mis Amén. queridos hermanos y amigos, fuimos salvados para Amén. honrar tanto con el espíritu como con el cuerpo los miembros que lo integran a nuestro divino Señor y Salvador. Amén. Si miramos retrospectivamente desde aquí o desde donde usted se halla en este momento y nos preguntamos cuántos años de nuestra vida pasada han estado nuestros miembros al servicio del pecado y de la maldad, y al mismo tiempo cuántos de esos años pasados Aleluya. hemos tenido nuestros miembros al servicio de la justicia, creo que tanto ustedes como quienes nos encontramos aquí nos sorprenderíamos y tendríamos de automático en nuestras manos las razones para orientar en este tiempo y en el futuro que viene nuestros miembros al servicio de las cosas santas. Amén. Al servicio de las cosas que bendicen y glorifican al Señor, como justamente se espera de todos nosotros. Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, declara para todos nosotros allá en la carta a los Romanos, capítulo número 6, versículos 19 al 23, lo siguiente. Ponga mucha atención. Mire lo que el Espíritu de Dios dice a través del apóstol. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, dice Dios, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice Dios, erais libres acerca de la justicia. Pero ahora, ¿pero qué fruto, dice, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es la muerte. Así es. Mas ahora, dice Dios, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Y después señala, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios Amén. es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo aquí que de la misma manera que en el tiempo pasado dispusimos nuestros miembros para servir a la suciedad, indecencia, deshonestidad y a la maldad a través de las obras que realizamos en nuestras vidas, las cuales de manera natural generan muerte en todos los sentidos. Así ahora, dice Pablo, en este tiempo y desde luego, mis hermanos, en el futuro que viene, dispongamos nuestros miembros para servir a lo que está en conformidad tanto al Señor como a su ley divina. Amén. De modo que nuestras vidas sean purificadas, como se señala, santificadas con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, teniendo como recompensa por ello la vida eterna. ¿Nota usted lo ineficaz de vivir orientando nuestros miembros a la injusticia y a la maldad? El apóstol Pablo está señalando con claridad que hacerlo así nos coloca, mis queridos hermanos y amigos, en una condición de esclavitud vana, en un estado de esterilidad espiritual y de vergüenza, y seguirlo haciendo de esa manera en un estado de muerte física porque la comisión del pecado mata físicamente, de muerte espiritual porque el pecado separa y aleja de la presencia de Dios, y muerte eterna porque quien mantenga sus miembros sirviendo al pecado y a la maldad quedará separado irremediablemente de la presencia de Dios para siempre e irá al infierno de fuego, como dice la palabra. Pero paralelamente a lo que hemos señalado, debemos notar también la bendición que por otro lado podemos tener cuando nos determinamos a sacar nuestros miembros del pecado y de la maldad y orientarlos para santificación. Porque al hacerlo así, purificamos bajo la gracia del Señor espiritualmente nuestras vidas y llegamos a tener gran bendición. Aleluya. Se señala claramente que consagrar el cuerpo con los miembros que lo integran al servicio de la justicia, en otras palabras, al servicio de Dios y de las cosas santas, nos permitirá salir de la esclavitud espiritual, ser libertados del pecado, Amén. ser hechos siervos de Dios, tener como fruto la santificación que implica una vida purificada y lo más hermoso, tener la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Hermanos y amigos queridos, vengamos entonces esta mañana a la presencia de Dios. Aleluya. Y en el altar de su gloria, tomemos decisiones. Pidámosle a Dios nos permita en el nombre de Jesús Aleluya. y de la sangre que fue derramada hace más de 20 siglos por todos en la cruz del Calvario, nos permita cambiar de dirección, abandonar el pecado y la maldad a la que hemos estado ceñidos durante tanto tiempo, conscientes de que el pecado impide nuestra relación con Dios y altera nuestras relaciones con Él. Pidamos a Dios en el nombre de Cristo nos permita en esta mañana terminar la relación que durante tanto tiempo de nuestras vidas hemos tenido con el pecado y la maldad, y determinémonos purificar nuestras vidas en el nombre de Jesús ahora y en el futuro que viene, teniendo claro también que el propósito de Dios respecto de todos nosotros es que cortemos con el pecado en todas sus modalidades. Aleluya. Evitando dar lugar y satisfacción a los deseos de la carne en todo tiempo y en todo momento de nuestras vidas, como lo ordena el Señor en su palabra. Y determinémonos en el nombre de Cristo por llevar vidas limpias. Amén.
vidas santas, Amén, aleluya. vidas en orden, Aleluya. como es el propósito de Dios para todos los que estamos en esta mañana, escuchando su palabra y en su presencia. Abandonemos, mis queridos hermanos y amigos, al hombre carnal que durante tanto tiempo hemos llevado con nosotros. Dejemos de caminar con él. Determinémonos por ser indiferentes a sus deseos. Empecemos a caminar diferente para la gloria de Dios. Aleluya. Oigamos la voz del Espíritu de Dios en nuestros días. Empecemos a caminar sus sendas. Sendas de libertad, sendas de bendición, Amén. sendas de esperanza. Andemos en el Espíritu, atendamos su voz, purifiquemos bajo su dirección y su gracia nuestras vidas. Hoy y en el futuro que viene, hacerlo así nos traerá bendición, tanto ahora en esta vida como en la vida futura, en la vida eterna. Este tiempo es para apartar nuestros miembros del pecado y el servicio que rinden a Él. Es hoy. El tiempo es hoy para sepultar el pecado en nuestras vidas. Amén. Bástenos, mis queridos hermanos y amigos, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a la carne, para haber hecho lo pecaminoso, lo inicuo, lo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Bástenos el tiempo pasado para haber hecho maldad. Démonos en el nombre de Jesús la oportunidad de orientar nuestros miembros al servicio de la justicia en este tiempo para la gloria de Dios. Purifiquemos la vida espiritual hoy y en el futuro que viene y pongámonos al servicio de la justicia y de la santidad para la gloria de Dios. Purifiquemos la vida hoy. Purifiquemos la vida mañana. Purifiquemos la vida siempre. Y esperemos con una vida limpia, purificada de toda maldad y de pecado, al que prometió venir pronto por nosotros para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Si usted está ahí, si me está escuchando todavía, le pido en el nombre de Jesús, doble sus rodillas ahí donde usted se halla y entre a cuentas con Dios en este día. Naturalmente usted no podrá sacar por sí solo sus pecados de ahí de su mente, de su alma y de su corazón. Pero esta mañana usted tiene quien le ayude. Esta mañana usted tiene quien perdona sus pecados. Esta mañana tiene quien le puede hacer más limpio que la nieve y más blanco que la lana. Esta mañana usted tiene al Salvador que murió y se dio en la cruz del Calvario por su vida. Usted tiene al Salvador ahí junto a la vida de usted. Al Salvador que se entregó completo, dando hasta la última gota de su sangre para que usted fuera libre del pecado y de la maldad. Confiese sus pecados al Señor en este día. Dígale a Dios: Señor, en este momento yo renuncio al pecado, yo renuncio a la iniquidad, yo renuncio a cualquier forma de maldad en mi vida, renuncio a la práctica del pecado y de las maldades que me han sumido en la desgracia, Señor, que me han sumido en la depresión, que me han llevado al estrés, que casi me matan, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, obres en mis pecados y los perdones en este día para la gloria de tu santo nombre. La Biblia dice, mis queridos hermanos, y si es lo que usted está haciendo, debo decirle, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, y le pido a Dios que usted lo esté haciendo en estos momentos, Cristo, nuestro precioso Salvador, es justo y poderoso para perdonar nuestros
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad para la gloria de su santo nombre. Oh, mi querido hermano y amigo, estás hoy en una disyuntiva, teniendo en el presente y en el futuro la posibilidad de morir. Estás en una disyuntiva. Tienes que elegir por la vida en el nombre de Jesús, o vas a elegir por la muerte. Tienes que elegir por la limpieza de tus pecados, o tienes que elegir mantenerte en ellos. No hay términos medios. No hay medias tintas en el Señor. O eliges la vida eterna en Jesucristo en este día, o eliges la condenación eterna. ¿Qué eliges en el nombre de Dios? ¿Qué eliges en el nombre de Dios? Pregúntale a tu corazón qué elige en el nombre de Dios en esta mañana. Si tú estás eligiendo a Cristo, estás eligiendo la limpieza, estás eligiendo la santificación, te pido que una vez que lo hagas te levantes y vamos a cantar juntos este precioso coro que dice: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Díselo en las palabras y díselo en el cántico al Señor. Él te escucha y en este día te dará libertad para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cántelo fuerte, cántelo con su corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Levanta su voz en Porque esta hora. todo lo que hay dentro Con de esa convicción de lo que el mí Espíritu Santo está haciendo en tu vida, necesita está ser haciendo en nuestro cambiado, corazón en esta mañana. Démosle Señor, libertad al Espíritu Santo porque que venga todo lo que hay que saque dentro todo de aquello que hay mi en corazón necesita más de ti. Bendito sea, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. A tiempo nos habla el Señor. A tiempo habla nuestro corazón, hermano y amigo que nos escucha. Si usted está en este momento recibiendo la palabra, no endurezca su corazón.
Permita que el Espíritu Santo obre, haga un corazón de carne con el poder de su Santo Espíritu y con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Deja, amigo, deja en esta mañana que el Señor obre. Él quiere hacer cambios importantes, quiere transformarnos, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gracias te damos al Señor en esta mañana. Venimos ante su presencia porque tenemos la seguridad que en la sangre de Cristo los corazones se transforman y se quebrantan. Bendito sea el Señor. Queremos despedirnos, amada iglesia, hermanos y amigos que nos acompañan, sin antes decirles que seguimos perseverando en oración, seguimos perseverando en ayuno. Como familias, doble sus rodillas, clame al Señor, levante su voz, porque este tiempo lo amerita, lo necesitamos. Sigamos, hermanos, difundiendo los cultos, pero estar también atentos a la devoción en nuestras vidas y en los hogares. Queremos pedirles, como siempre, que la iglesia estemos atentos a las necesidades que se van dando día con día, peticiones que realizan familias, amigos, hermanos, y que esa información esté en cada hogar, hermanos. Necesitamos estar al tanto, pendientes en la página de la iglesia. Usted sabe que también tenemos el culto infantil y no solamente les pedimos a los padres de familia, sino les pedimos también a la iglesia que se queden, que estén presentes y que los amigos que nos acompañan también se queden. Les hacemos esa atenta invitación al culto infantil. Queremos despedirnos con el Salmo 23, no sin antes dejarles esta reflexión en su corazón. Un joven alemán llamado Martín, hijo de un minero, a la edad de 17 años fue a la universidad para prepararse como abogado, pero de repente canceló su matrícula para hacerse monje y posteriormente sacerdote. Martín quería vivir una vida de santidad y empezó a ayunar, a orar por días y noches. Cuando tenía 30 años, estudiando la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 1, 17, encontró, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él escribió lo siguiente: la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Este Evangelio, hermanos, que transforma los corazones. Y dijo: sentí que había vuelto a nacer y había entrado al paraíso por las puertas abiertas. Esta experiencia ocurrió hace más de 500 años. No solo cambió la vida de este joven, sino que también alteró el curso de la historia humana. Llegó a ser el fundador de la Reforma. Su nombre conocido por la iglesia cristiana, Martín Lutero. Pero usted, querido amigo, y yo, ustedes, queridos hermanos, podemos también ser tocados con esta preciosa palabra, no resistiendo al llamado que Dios nos está haciendo. En esencia, queridos hermanos y amigos, necesitamos venir a una relación correcta con el Señor. Es un don hecho posible a través de la vida, a través de la muerte y a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tómelo en este día. Tómalo, amigo que nos escuchas. Tómalo, señorita que estás escuchándonos. Tómalo, joven. No lo rechaces. A tiempo Dios nos habla. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nos despedimos con el Salmo 23. Levante su mano. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y queridos amigos que nos acompañaron. Que Dios les bendiga abundantemente.